esta clase va a ser recordada como el día en el que se dieron las cámaras. Ya, entonces está el mismo PowerPoint que vimos, el que le pasó el profe, el FEFO. No, guardo el nombre del FEFO. Fernando. Ya, entonces, en resumen, la estadística se divide en dos cosas. Se divide en la descriptiva o deductiva, que es la que nosotros nos encargamos, que es como la más introductoria, que se encarga como de resumir datos, pero en realidad se encarga de eso, como de resumir datos y expresarlos de forma más que se puedan entender. ¿Sí? Y la estadística inductiva inferencial es cuando uno deduce cosas de los datos que uno ya estudió. Entonces, claramente, si ustedes están en la universidad, es posible que después le enseñan algo de estadística inductiva o inferencial, pero primero tienen que aprender a entender los datos, a saber cómo graficarlos, a saber cómo tabular. Eso. Entonces nosotros nos vamos a enfocar simplemente en esta primera. Sí, esto es simplemente. eh, sí, sí, sí. Simplemente eso. Ya, sigamos. Entonces, concepto de población muestra, claro, aquí nosotros en estadística, nosotros tenemos como un objeto a estudiar. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estudios sociales o demográficos, supongamos, estudios sobre la población, nosotros nos fijamos así como ya, entonces aquí vamos a acotar nuestro estudio, así como de qué va a dar. Entonces, por ejemplo, tenemos la encuesta que salió hace poco. Sí, esta es de la última clase que se vio. Por ejemplo, tenemos la última encuesta Academ, ¿cierto? Ustedes conocen esa encuesta que mide eh, cómo van los candidatos para las presidenciales. Entonces, claro, lo que hacen ellos es tener como objetivo estudiar la población y qué va a votar la gente. Y en torno a eso, para determinar eso, toman una muestra. Y a partir de esa muestra, ellos como que lanzan sus predicciones para. Ya, al tío te contesto. Y sí. Entonces ellos lanzan sus proyecciones en función de estos datos que ellos recopilan. Entonces ahí uno incluso puede pillar ciertas falencias que pueden tener ciertas encuestas. eh, y cada encuesta tiene su método que puede ser cuestionado o no. Puede ser que usted le haga sentido, puede que usted no le haga sentido. Y ahí por ejemplo, hay encuestas online que intentan hacer lo mismo, que intentan a partir de una muestra sacar datos que representan a la población. Sí, pero ojo que yo no puedo, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, hacer el mismo ejercicio. Yo quiero, por ejemplo, predecir quién va a ser el presidente quién va a ser nuestro próximo presidente o presidente. ¿Y qué es lo que haría yo? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo como muestra al curso de nosotros? Entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿usted por quién votaría? ¿Y por qué no votaría? En segunda vuelta, ¿por quién si está estas dos personas? ¿Quién votaría? Entonces, ¿ustedes creen que yo al hacer ese ejercicio de tomar los test como muestra y hacer un estudio de eso y después decirlo ya, mira, el 100% no votaría por ya, X candidato, no vamos a decir ninguno? Ya, el 100% votaría por este candidato. ¿Ustedes creen que ese estudio que yo hice representaría al total de la población? ¿Sí o no? No. Ahí tenemos una respuesta y claramente que no, porque nosotros igual estamos como parecidos. O sea, seguramente tenemos, bueno, ustedes sobre todo, tienen vivencias parecidas, estamos como en un contexto temporal parecido, una edad parecida, vivencias parecidas. Entonces lo más probable es que esté muy sesgado como ese estudio. Y ahí, como dice el Antonio también, lo ideal para yo intentar hacer ese estudio de la población es que yo haga una selección de muestras aleatorias. ¿Se entiende? Que del total de la población yo tome a datos aleatorios de esta población para yo poder hacer mi encuesta. Sin ningún tipo de sesgo. Aquí yo, por ejemplo, lo acoté al hacerlo como elegirlo ustedes, claro, 500 de la vez,
al hacer usted, yo igual estoy acotando en edad, en quizás rango socioeconómico, en qué situación, o, por ejemplo, quieren entrar me imagino que quieren tener una buena, todos tienen las mismas aspiraciones como entrar a la universidad, me imagino, por eso están aquí. Entonces, esas son cosas que se tienen que considerar en la encuesta y que son cosas que uno, antes de creerle una encuesta, yo creo que deberíamos ver qué es lo que está midiendo y cómo lo está midiendo. Ujú. Entonces, las encuestas no siempre van a representar el total. Eso, entonces, todo esto reforzando la idea de población, que va a ser el objetivo que yo voy a estudiar, y entendiendo de que la muestra, el cómo se selecciona, ¿cierto? Ya, entonces, dentro de la encuesta, nosotros tenemos, lo único que recompilamos de la encuesta van a ser datos, ¿cierto? Y estos datos o variables tienen ciertas características. Pueden ser cualidades, y ahí es donde yo aplico el nombre de cualitativa, ¿sí? Cualidades cualitativas que van a dar cuenta de un dato que no representa como ningún número. ¿Sí? Y están el otro tipo de datos que va a ser cuantitativo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacemos nosotros esta diferencia? Porque ambos tipos de datos se pueden tratar de forma distinta. Por ejemplo, bueno, es sabido que, por ejemplo, el método científico, el método que se usa para determinar que algo funciona, por ejemplo, para determinar que ciertos fármacos funcionan, que, por ejemplo, las vacunas funcionan, eh, se realizan, se hace con método estadístico igual. Eh, por ejemplo, para el estudio de, para determinar si cierto fármaco funciona o no, se usan métodos que son complicadísimos, pero que en resumen intentan como simular lo que debería ser el método científico, que es todo un método para determinar que algo funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, todo este método se basa en la estadística, se basa en lo empírico. O sea, yo no sirvo de nada que yo construya así todo un cuento de cómo funcionan las cosas si yo, por ejemplo, no lo contrasto con la realidad. Entonces, eso es lo importante del método científico y la relevancia que tiene dentro de la estadística dentro de esto. Entonces, por eso es tan importante dentro de nuestra, como sociedad, eh, eso, es tan importante como entender la estadística y el por qué está en todas las carreras que hoy en día se están dictando. Creo que deberían ser muy, muy poquitas las que no se dictan. Ya, entonces ahí tenemos las variables cualitativas. Ya, entonces hay dos tipos de variables. Están las discretas, las cuantitativas, que son de cantidades. Están las discretas, que definen como los números naturales. Sí, uno, 2, 3, 4, que son como números hermanos, que fue una de las encuestas que se hizo ustedes. Y tenemos las continuas, que van a ser como en otra escala, que van a ser como, por ejemplo, medidas más con números más racionales, por ejemplo. Más, eh, ¿cómo decirlo? No, aquí. Resultado de medición, por lo tanto, son susceptibles de tomar cualquier valor, por ejemplo, el peso, la altura. Claro, como que tienen valores intermedios, en cambio las discretas son como más, son como que se pueden contar, digamos, y las continuas como que son mediciones que pueden tomar muchos valores. Entonces, por lo general, las continuas se tienden a como acotar en intervalos. Por ejemplo, si yo hago una medición de la medición de la altura de ustedes, lo más seguro es que como son muchos datos, para hacer una tabla de frecuencia tendría que decir, ya, mira, las personas que miden entre 60 y 65, y ahí tendría que hacer como rangos, ¿sí? 65 y 70, 70 y 75. Entonces, eso se hace mucho con las continuas, ¿sí? Porque pueden dar mucho tipo de datos. En cambio, las discretas, que ahí, por ejemplo, podemos seleccionar la edad. Ahí yo puedo ya ustedes hacer como todas las personas que tienen 18, hacerlo, darle un número de frecuencia. Todas las que tienen 19, todo un tipo de frecuencia. Entonces ahí hay una diferencia entre el cómo se tratan estos dos tipos de variables que son
Sí, hoy placebo, mira qué interesante que se me hizo. Distribución de activos, no sé a qué te referís con eso. El placebo sí sé a qué a qué te referís. Igual es interesante ese tema, a mí me gusta que los ensayos clínicos consideren esas como fenómenos cuáticos. Y tenemos las cualitativas que van a ser la nominal, que van a ser características de aquí, dije, por ejemplo, estado civil, bueno, pero son cualquier que dan una cualidad, y las ordinales que también dan una cualidad, pero dan como una cualidad más que uno puede establecer un orden entre la alternativa. Y por ejemplo, aquí tiene la situación económica, baja, media, alta, pero ambas son cualidades. ¿Sí? Una se puede ordenar, la ordinal de orden, y la nominal no se puede ordenar, son solamente características. Ujú. Ahí está, después hace la, la parte de las preguntas. Ya, entonces, respondiendo ahora a la pregunta de la ICI, ¿qué me pregunta la ICI? Nos quedan hartos contenidos por ver. Ya, deja ponerle pausa a esta cosa, pausa gracias. Entonces la ICI le preguntaba qué materias quedan de aquí en adelante. Y la verdad es que por clase simplemente nos quedan estadística, no, porque estadística es como el último tópico que nosotros vemos como en el PREU. Y no tengo aquí la hoja. Pero, a ver, por lo que me acuerdo, bueno, aprovecho de decirle que tengo aquí la guía de... yo les recomiendo mucho, 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 mucho que se impriman la guía, el modelo de matemáticas que ojalá que se lo puedan imprimir para que después de cada clase ustedes vayan a chequear cómo es la pregunta del modelo que ustedes vieron en la materia, porque el modelo es lo más parecido, creo yo, a lo que va a ser la prueba. Entonces, ustedes de esa forma como que evalúan si están como aprendiendo lo que le exige el modelo, y yo creo que es una buena medida para saber si están conociendo o si están entendiendo, ¿no? Y para cachar qué es lo que más o menos le pueden preguntar. Ya, sí, sí, mira, digamos que como que se divide como en cuatro, por lo que me acuerdo, el tópico de estadística, ¿cachai? Que es como, primero esto que llevo nosotros de los datos, después viene como en la organización. Por ejemplo, la próxima clase vamos a ver todo lo que son las medidas de tendencia central, que son estas de la media, la moda, y después que lo que son las medidas de dispersión, que son estas la varianza, la desviación estándar, bueno, y después medidas de posición, que van a ser esto de los cuartiles, quintiles. Yo creo que igual terminamos todo en octubre. Sí, yo creo que quizás terminamos a principios de noviembre, pero sí, además que... Bueno, y después de todo eso, después de estas tres cosas que les dije, vendría como la parte de probabilidades, que según yo sería un poquito más complicado eso, pero sabes que no está tan complicado. Estoy grabando, sí. No está tan complicado como era respecto a otro año. El otro año igual metieron hartas fórmulas y que, que eran complejas y eran largas. Pero vamos a intentar hacerlo interactivo con tiempo. Ojalá podamos encontrar un jueguito que nos guste a todos para que podamos a partir de ello como entender cómo funcionan las probabilidades. Kahoot. Ludo. Ya, entonces esos son los más o menos tópicos. Y el final de probabilidades, sí, según yo, las probabilidades es lo más fácil. El resto es simplemente interpretar gráficos y entender cómo funcionan las medidas de posición y las de dispersión. Sí, porque ya medidas de tendencia central como la media, la mediana, como que son, yo creo que ustedes ya deben estar muy familiarizados con eso, como que en el colegio se ven todos los años. Em, pero de todas formas se va a pasar como corresponde. Sí, bueno, encuentro muy fácil el Ludo, aunque no es una mala opción. Hay que ver si ahí yo creo que quizá el Catán puede ser una opción, igual es muy pagado, es muy caro el Catán.
Bueno, ahí podemos, alguien si se pone a pensar algo respecto a eso. Si hay un Catán online que se juega en celular, pero hay que pagarlo. No, creo que ni siquiera hay que pagarlo para jugar el clásico. Bueno, ahí vamos, voy a pensar en algo. O este juego que les dije yo, que el Diar, sí, se lo escribí yo, que es se conoce como el cacho o el dudo, que se juega con dados y se intenta como adivinar lo que hay en la mesa de los dados. Entonces uno tiene como una muestra. Bueno, eso es un ejemplo. Entonces se trata de, todas las personas tienen un vasito con 5 dados en este vasito. Entonces supongamos que son 5 personas y que yo soy una persona y que tiene 5 dados. Entonces los dados se revuelven y lo que se hace del juego, el objetivo del juego es ir subiendo la apuesta. Entonces, uno tiene los dados, uno tiene una muestra de los dados, uno tiene solamente información de los dados que uno tiene y uno en función de eso va apostando. Entonces, yo digo, por ejemplo, yo digo, no sé, hay 3 quintas, que significa que hay, a lo menos entre todos, hay 3 5 en suma de todos los dados. Entonces ahí la apuesta va subiendo y hay algún punto en el cual va subiendo tanto que ya es como insostenible y en ese momento supone que debería alguien dudar de lo que le dice el compañero y de ahí como que se verifica que estén los dados que corresponden que dijo la persona. No sé si se entiende lo que fue. Bueno, pero de eso se trata. La idea es que como que quizás que se puedan motivar con eso. Ya, pues ahí ese es el juego que les subí que está bastante bien hecho, encuentro yo. Y creo que ni siquiera hay que pagar. Así que quizá al final de la clase podemos ver cómo. No, sin apuesta. Que vamos a apostar bitcoins. Ah, ya, pues entonces veamos la clase. De esto se trata. Ya, entonces yo hice una selección más o menos de las cosas que esta guía, que es la misma guía que van a tener que hacer. Así que por favor esta guía háganla. Ya no tienen excusa. Esta semana no tuvieron guía y ahora vamos a ver algunas preguntas de la misma guía que tienen que hacer. Así que el que no la haga se va a ir no va a jugar con nosotros. Le vamos a dar el candadito esa vuelta. Ya, entonces. No, la subo mañana. La subo mañana. La guía, la guía. Uy, sé que ni siquiera he enchufado esta cuestión. Ya, entonces, la pregunta es súper simple, mira, dice. Dice, ¿cuál de las siguientes variables es cuantitativa discreta? Ya ahí sí, ya que estás aquí. Nacionalidad, ¿es cuantitativa discreta? ¿Sí o no? No importa si señor canchilla, lo importante es participar. Preguntarle ahí sí. Ya, no, pues no es cuantitativa discreta. LOL. ¿Por qué? Ni idea. Ya, entonces, esta nacionalidad es. ¿Qué tipo de variable es? Díganme ustedes. Aprovechemos de practicar. No participo más. Ya, acá está. ¿Qué tipo primero, ¿es cualitativa o cuantitativa? Nacionalidad. Cualitativa, ¿cierto? Una cualidad y no representamos ningún número. Entonces, cualitativa. ¿Cuál? Puntito, puntito, puntito. Entonces, ya está. Entonces, de las cualitativas existe la nominal y la ordinal. Recordemos, la ordinal de orden representa hay un orden entre los tipos de variables y la nominal. La nominal no. Entonces, claro. Entonces sería una cualitativa nominal. Aptitud para decorar interiores.
Aptitud para decorar interiores. ¿Cualidad o cantidad? Muy bien, Ignacio. Es una cualitativa. ¿Y es una cualitativa nominal u ordinal? Entonces, la aptitud para decorar interiores puede ser una aptitud buena, una aptitud mala, moderada. Ya, ahí sí están equivocando. Ahí se están equivocando porque si hablamos de la aptitud para decorar interiores, estamos hablando de una característica que puede tener, por ejemplo, una persona, pero que la respuesta de este tipo de variable puede ser buena, puede ser mala, puede ser moderada, puede ser excelente. Entonces, uno entre ese tipo de variables, como existe como un orden como lógico entre las cosas, como que eh, bueno es mejor que moderado, moderado es mejor que está como por encima, o ni siquiera es mejor, sino que como que nosotros podemos establecer un orden entre los tipos entre las respuestas. Ahí ya nosotros estaríamos hablando de una ordinal. ¿Se entiende, no? Entonces, estamos buscando una cualitativa distinta. Variación del IPC. Ahí yo no tengo idea, me imagino, no sé. Vamos a ver la otra. Vamos a ver si podemos descartar la otra. Tipo de música preferida. Cualidad o cantidad. Cualidad, ¿cuánto? Cualitativa, entonces. Cualitativa ordinal, nominal. Sí. A menos que crean que el trap está por encima de todo y de ahí viene el resto. Ya, y luego tenemos el número de alumnos por curso. Y eso sería, ya, número de alumnos por curso. Aquí claramente nos dice el número. Y esto ya sería cuantitativo, ¿cierto? A diferencia de las otras sería cuantitativo. Ordinal, va, discreta, discreta o continua. Recordemos que el continua, por ejemplo, dentro de una recta, tenemos el 0, el 1, el 2. Entonces, continua hace referencia como que hay una línea que es continua. Es decir, que yo puedo elegir cualquier valor que esté entre medio de esta cosa. En cambio, la discreta puede ser esta, o esta, o esta, o esta. ¿Entiendes? Se le pega como saltos de 1 al 2, al 3. ¿Sí? Como que se asocia a los números naturales. O si quieren a lo enter. ¿Ya? Pero hay como un orden y se pueden como contar. Al igual que los alumnos por curso, ¿cierto? Nosotros los podemos contar. Por ejemplo, nosotros no podemos contar la altura. Como que no hay eh, no hay como piezas, unidades, piezas que nosotros podemos ir sumando para determinar una altura. Entonces, por eso se hacen escalas de medida, donde, ya, pero lo importante es que es discreta, ¿cierto? No es continua. Entonces, ante esto, asumimos que la variación del IPC es la que nos están preguntando aquí. ¿Sí? Que debe ser una variable continua, expresada como por un cociente, algo así de así. ¿Ya? Cosas que quizás debería yo conocer. ¿Ya? Así que eso, sigamos. Sigamos. ¿Qué tal? Sí, pues sí lo sé, pues. Nos pide la discreta. Esta debe ser variación del IPC, debe ser una continua, una cuantitativa continua. Sí, variación del IPC debe representar un número, y como esta es la única alternativa correcta que es discreta, y sabemos que es discreta, no, continua es discreta, quiere decir que Profe, entonces la C es cuantitativa continua. sí, sí, ¿Vale, profe? cuantitativa continua.
Ya, ahí quiero que quede bien claro como la diferencia entre discreta y la continua. Mm, a ver, mira. Em, Ignacio, ¿quién está ya, hablando? Ya, bueno, yo, ¿cuánto pesáis tú? ¿qué? Dime cuánto, como cuánto medís, cuánto mides, Eh, altura. 1,76. Ya, entonces Ignacio mide 1,76 metros, ¿cierto? 1,76 metros. ¿Cómo tú sabes eso? Porque porque me medí una vez. Ya, entonces tú como que te paraste aquí, estuviste así como, quiero ver cuánto mido, y Ya, cachaste que la altura está más o menos en el 1,76, ¿cierto? sí, Ya, pero el punto es que entre el 1,76 y el 1,75 hay infinitos números, ¿cierto? Y yo no sé si tú mides esos infinitos números para arriba o mides esos números infinitos hacia arriba. O sea, hacia arriba o hacia abajo, que sería el 1,77. ¿Ya? ya, Entonces, esto es una variable continua. ¿Por qué? Porque tú puedes medir todos los puntitos que hay entre medio, pero nosotros estamos acostumbrados a truncarlo y a decir, no, yo mido 1,70 y algo, ¿cachai? Entonces, ya, la altura es una variable continua que nosotros la truncamos para hacer más fácil, porque tú no vas a decir que medí 1,76574 metros, ¿cachai? No es práctico, ya, ¿cachai? ya, Entonces, pero, esto es una variable continua, ¿cachai? ya, pero la alternativa E se refiere a el número de alumnos en un solo, un curso, nada más. Número de alumnos por curso. O sea, es que yo lo que entiendo sobre eso, ejemplo, en el tercero medio hay 10 alumnos, en el segundo Claro. medio hay 20 alumnos, así. Ujú, claro. Es que siento que eso puede variar, po. O sea, y es por eso que discreta. ¿Estoy equivocado? Porque no es como que sigue una seguidilla. Claro, A nosotros siempre diferencia, vamos a contar de un alumno a un alumno. ya, Entendido, ¿no? Y es por eso que hablamos de discreta. Yo nunca voy a hablar de que en un curso hay 7,5 alumnos. ¿Cachai? Siempre ya. estamos hablando como en bloques, que es lo que hace que esto sea como discreta. ¿Cachai? Ya, y la variación del IPC, yo tengo entendido de que el IPC siempre sube y va como subiendo regularmente y es por eso que yo pienso que es continua. Mira, yo ignoro cómo se calcula el IPC, pero yo me imagino que debe ser una variable continua, porque debe ser como una fórmula que como que mide varias cosas, y dentro de esas cosas debe haber como un No, cociente. perdón, compañero, lo que aumenta es la UF, pero la IPC a veces cada cierto tiempo sube o baja. Es que, o sea, sí, pues, pero al final el IPC es como el costo de vida y el costo de vida es como, ejemplo, la bebida de litro un cuarto antes estaba Sí, po. Sí, po, en 600 pesos y ahora está 1000. Así, eso es muy poco. sí, 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 a lo que voy yo es que uno, por ejemplo, para el IPC, uno no considera, o yo me imagino, yo nunca me imaginaría como que el IPC pudiese estar como en una variable discreta, porque como que no podría pegar salto así como hoy en día Sí, pues, estamos a un IPC de 1 y mañana vamos a estar a un IPC de 2, porque o el siguiente mes, como que hay muchos, hay un espacio entre medio, muy sí, grande, po. ¿cachai? Entonces eso es lo que a mí me hace creer que es continuo, pero ignoro la verdad es que ahí hablar mucho del IPC no tiene sentido para esta clase, la verdad. Entonces, sí, me imagino eso. La parte lo hicimos por descarte y es una pregunta de una guía, ¿no? Así que no, no nos pongamos ahí a, a desordenarnos como que puede que ni siquiera sea una pregunta como modelo, ¿cachai? Ya bueno, ya sigamos entonces. ¿Quedó claro entonces? Ya, y aquí empezamos como ya como en tablas de frecuencia, ¿cierto? Que aquí nos dice una característica o una variable y cuántas veces se repite esta variable,
¿cierto? Entonces, dice, la tabla adjunta indica el resultado de una encuesta que se realizó a 2.000 personas. Entonces, ahí es donde uno dice, ya, entonces como esto debería, entre todas estas personas, deberían sumar 2.000. Y uno puede poner aquí 2.000. Que por lo general este 2.000 va en la tabla de frecuencia acumulada, al último dato, ¿cierto? Aquí. Sí, para quienes me imagino que vieron frecuencia hacer este tipo de tabla. Sí, que aquí parte como con sumando E. Ah, pero estos no son intervalos. Bueno, pero no importa. Lo importante es que el total es de 2.000. Y esto debería sumar 2.000 y si ustedes lo suman, le va a dar 2.000. Que sería el total de las personas que se tomaron la encuesta. Dice, respecto a quién será el campeón de la Copa del Mundo el 2004. Dice, entonces las medidas que se pueden obtener de dicha tabla son... Ah, ya, esta pregunta creo que no iba. No sé por qué la puse. No hablo sobre lo que hemos visto, pero ¿qué tipo de variable es estas alternativas? Si ustedes le hacen una encuesta y les piden como dato qué país usted cree que va a ganar el mundial, ese dato, qué pensarían ustedes que es? ¿Es un dato cualitativo? ¿Cuantitativo? Cualitativa discreta. Cualitativa discreta, eso creo que no existe. Está, está la cualitativa y está dentro de las cualitativas está la ordinaria y la nominal. Recuérdenla. La ordinal, la que establece un orden, y la nominal. Ya, alguien más que no sea la Cata que no. Ya, si ahí la Génesis le atinó. Eso me imagino que era lo que quería decir la Cata. Es una cualitativa nominal, ¿cierto? Porque nosotros entre las alternativas no podemos establecer como un orden. ¿Sí? Ya, pero no sé por qué la puse. Vamos a la siguiente. ¿Cuánto queda? ¿Hasta qué hora? Creo que nos quedan como 8 minutos. Ya dice, en la tabla adjunta se muestra el consumo en metros cúbicos. ¿Con qué pregunta con esto? Lo que estamos viendo. Dice, en una tabla se adjunta, en la que se muestra el consumo en metros cúbicos de gas de los departamentos de un conjunto habitacional. Okay. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Ya, entonces aquí ustedes, nosotros primero vamos a reconocer la variable porque estamos en esta. Y, y esto es lo que quieren medir. El consumo de gas. Consumo de gas es una variable, dice que está en metros cúbicos. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa, ¿cierto? Porque nosotros estamos como contando, intentando contar como lo que se está consumiendo, ¿cierto? Y ya, entonces dentro de eso sería una nominal o una ordinal. O sea, perdón, una continua o una discreta. Cuantitativa, continua, discreta. Continua, ¿cierto? Porque yo puedo consumir 3 metros cúbicos, puedo consumir 3,3 metros cúbicos, 3,35. Como que no hay, no consumimos nosotros de a metros, como de cada uno. A menos que lo estemos considerando como en balones de gas. Y como que nosotros podríamos establecer que sea como ordenando así como estoy consumiendo 4 balones de gas. Como ahí, si nosotros lo consideramos como balones de gas, ahí estaríamos hablando de una variable cuantitativa discreta, porque estamos contando balones. Pero ahora estamos contando metros cúbicos, que es una medida y todo. Ya, ahí la gente que tenga que ir
Ya, entonces, dado que tiene que ser medido y no contado, es una variable cuantitativa continua. Ya, entonces, y aquí nos entregan la tabla de... Ah, ya, y eso es lo que le quería decir. Las continuas, siempre ustedes las van a ver expresadas en tablas con rangos. Con... ay, se me olvida cómo se llama esta... En intervalos. Sí, entonces, las personas que consumieron entre 0 y 4, sin considerar el 4, recordemos que eso representa el cochete hacia afuera, son cinco casas, me imagino. ¿Sí? Los que están entre 4 y 8, dado que hay como tantos datos y yo no los puedo acotar simplemente en 4, 5, 6, 7 y hacer una tabla de frecuencia de eso, ya que hay muchos valores intermedios que pueden gastar, se ordenan en intervalos y se cuentan. Entonces tenemos que 5 personas van a gastar entre 0 y 4. Personas que gasten 4 van a estar en el segundo intervalo, ¿cierto? Ya, ahí la Cata se me está adelantando. Ya, entonces, la primera dice, el consumo medio es de 8,4. Y ahí tendríamos que, esto no lo hemos aprendido hasta ahora. Esto lo deberíamos ver mañana. La ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es algo que yo les quería mostrar, por eso puse esta pregunta. Yo, por ejemplo, voy a tener todos los datos aquí, que la primera persona gastó 1,734 metros cúbicos. Aquí voy a tener yo todos los datos, los 5 datos de ese, los 7 de este, los 3 del otro, el 1 y los 4 del otro. Entonces yo voy a tener aquí todos los datos que serían una chorrera de datos y que a simple vista yo no podría ver nada de eso, y una vez que yo los puedo ordenar, puedo yo así como hacer muy así como, ah, ya mira, entonces la gente más o menos está gastando entre por aquí, ¿cachai? Ahora, ¿qué es lo que les quería decir yo? Yo cuando hago este resumen de tablas, que, 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 que lo que hago es simplificar la forma en la cual yo expreso la información, yo estoy, bueno, eso, simplificando la información, pero ahí yo pierdo detalles, ¿cierto? Porque una vez que ya tengo esta tabla y me olvido de los datos en particular, yo, por ejemplo, para calcular el promedio, ya sería más complicado, ¿cierto? Yo, por ejemplo, si yo tuviese todos estos datos en una línea, yo quisiera calcular el promedio, simple, los sumo todos y los divido por el total de datos, ¿cierto? En cambio, cuando yo ya lo meto en una tabla de frecuencia, aquí yo ya perdí como lo específico que pueden ser los datos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se repite mucho en estadísticas que ustedes tienen que ser conscientes de eso. A la medida que yo voy a empezar a resumir y a generalizar, voy perdiendo detalle. ¿Ok? Entonces, una vez que yo, por ejemplo, nosotros ya no teníamos los datos, tenemos solamente la tabla de frecuencia y está como en esos rangos. Entonces yo teniendo solamente esta información, yo no tengo la totalidad de la información, ¿cierto? Yo no puedo llegar y hacer un promedio de los datos, ¿cierto? Yo lo que puedo venir así, lo que puedo venir a decir aquí es lo que yo puedo, respecto a la media, yo puedo estimarla, que es distinto a calcularla. Y esto es algo que ustedes tienen que tener claro. A veces se estima y a veces se calcula. Con estos datos yo no puedo calcularla, pero sí puedo estimarla. ¿Cómo la estimo? Con la marca de clase, que eso lo van a ver mañana, ¿ya? Que va a ser el valor más representativo de este intervalo, después y ese lo multiplico por este, y bueno, y ahí van a ver cómo se calcula ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso era lo que quería que hay momentos en los cuales yo tengo que estimar,
que yo tengo a partir de los datos que tengo, que son imperfectos, intentar como achuntarle a la media. ¿Ok? Eso es importante, que no la estamos calculando, la estamos estimando. Ya, y creo que estamos como en la hora, ¿no? Sí, pues ahí está la marca de clase. Pero ese deberíamos verlo mañana, ¿ya? Ya, pero dice, entonces la primera la vamos a ver mañana. No quiere decir que no tenemos idea. Dice, 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos. Entonces me dice, 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos. El 18 metros cúbicos está justo aquí. ¿Cierto? Y justo dice que la frecuencia de aquí. Esa afirmación que dice la 2, ¿lo dice la tabla? Que 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos, y ahí ustedes tienen que responder que no. Que lo que hace la tabla es decirte que 4 departamentos consumen entre 16 y 20. ¿Ok? No 18. Ya, ahora. Ya, eso es algo que tienen que tener claro. Ya. La mayor frecuencia de registros es en el intervalo entonces esta vendría siendo falsa. La mayor frecuencia se registró en el intervalo 16-20. Ustedes podemos ver la frecuencia, que esta da una frecuencia de 4, pero en cambio podemos ver la 4 de la 4 a la 8, que consumo de 4 a 8, y que tiene mayor frecuencia. Por ende, esta también vendría siendo errada. ¿Sí? Entonces, considerando eso, es la A. Ah, pero me pregunta cuáles son falsas. Si registra 18, ¿a qué te referís con eso? Si registra 18, ahí sí, profe. Ah, no, me refería, profe, cuando dijo que, por ejemplo, 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos. Si sale, en vez de 16 a 20, si sale 18 ahí, esa sería una alternativa correcta. No, pues eso es precisamente lo que me dice. Me dice, 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos. Que sería justo la marca de clase, que sería que no quiero adelantarme mucho. Ya, ver, mira, esto se lo voy a explicar una vez y espero que les sirva como introducción para mañana, así que atentos. Ya, claro, si fuese discreto ahí yo podría hacerlo. Ya, lo que pasa es que yo para calcular el promedio, para calcular, por ejemplo, el promedio de lo que se consumió en estos departamentos, yo sé, como les digo, uso una marca de clase, ¿cierto? Marca de clase. Que va a ser, digamos, el valor que mejor representa a cada intervalo. Y como este intervalo está entre el 16 y el 20, nuestra marca de clase para este intervalo va a ser 18. 18 menos. Entonces, esa va a ser mi marca de clase. Ahora, ¿por qué yo uso la marca de clase? Porque como yo no tengo ningún dato, y para calcular promedio yo debería sumar todos los datos y dividirlos por el total de datos que son, ¿cierto? Así se calcula la media. Pero como yo no tengo la especificidad de los datos, y yo tengo 5 datos en el primer intervalo, pero yo no sé cómo calcular dónde están, lo que hago yo es tomar el dato más representativo, la marca de clase, y asumir que ese dato se repite 5 veces. Y empiezo a hacer lo mismo con todos. El 10 metros cúbicos, se repite 7 veces. Y después, entonces, para eso sirve la marca de clase. ¿Se entiende? Como es el valor más representativo, si yo quiero buscar el promedio entre todo esto, o digamos cuánto, o mira, más simple aún. Si yo, por ejemplo, quiero calcular cuánto consumen solamente en este intervalo. ¿Cuántos metros cúbicos consumen? Eso es una súper simple.
Entonces, ¿qué es lo que hago yo para estimarlo? Y ahí es cuando es la palabra indicada. Vamos a estimarlo porque yo no tengo información acabada sobre esto. Entonces, lo que yo hago es tomar el dato más representativo, que es la marca de clase, que en este va a ser 2 metros cúbicos. Como es el dato que está al medio, es como el más representativo. Y ese 2 yo lo sumo por las 5. Como son 5 casas, terminamos siendo 10 metros cúbicos. El consumo en el primer intervalo. Pero ojo que esta es una estimación, no es un cálculo. Y eso es lo que se confunde aquí. Como aquí yo lo estimo como 18 y para hacer el promedio yo considero 18 por 4, y eso sería un número. Como yo hago 18 por 4 y calculo como cuánto se consumió en este intervalo, da a entender de que hay 4 departamentos que consumen 18. Pero eso no es así. Lo que yo estoy haciendo es haciendo un método para estimar, para saber cuánto más o menos se consumió aquí. ¿Se entiende? Pero no es el método para calcular. No es, esto, 4 departamentos consumen exactamente 18 metros cúbicos. No, no es así. Lo que nosotros sabemos es que hay 4 departamentos que consumieron entre 16 y 20. Ahora, ¿se entendió o estuve muy enredado? Ya, igual fue como... Es súper técnico la diferencia. Yo creo que es posible que si no entendieron ahora, una vez que ya empiezan como a familiarizarse con las cosas, voy a explicarlo de nuevo. Pero es un detalle que es súper minúsculo. Es minúsculo, pero es importante que ustedes noten la diferencia entre estimar y calcular. ¿Ok? Creo que eso es todo por ahí. Tenía algunas más que quería ver, pero en fin. Vamos a tener la próxima clase para ver esta misma guía. ¿Ok? Así que nada, pues